Hola a todos, me llamo Clément Payet y hoy les voy a hablar de una casa de edición de cómics alternativos independientes. Se llama La Asociación. Aquí es como su famoso logo y bueno, es como un monstruo que tiene como siete cabezas. No sé bien si es una lagartija, una serpiente, un dragón. Vamos a decir un dragón. Y tiene siete cabezas porque son siete los fundadores de esa asociación. Entonces vamos a empezar también con, digamos, qué fue como lo que inspiró más bien a la asociación. Primero es casa de edición que se llama en francés Edition du Square, las ediciones del famoso profesor Choron. No sé si les suena este profesor, porque también fue uno de los creadores más bien de una revista que se llama Charlie Hebdo, que también tuvimos unas noticias un poco feas hace poco, ¿no? Acerca de esta revista. Y bueno, ellos en aquella época, eso se trata de hace como un par de años, digamos, a partir de los 70, hicieron esas ediciones que más o menos estaba invitando, digamos, todos sus autores de cómics que tenían esa revista, tanto como la antigua Arakiri, que es como un poco el ancestro de Charlie Hebdo. Entonces, todos los autores de cómics, yo me refiero por ejemplo a Fred, bueno, hicimos una video también acerca de este autor, y también, por ejemplo, editaron a este Charlie Schlango. No tiene que ver con el nombre de Charlie Hebdo, pero Charlie Schlango era un otro joven en aquella época que tenía un estilo así como podemos decir un poco naif, es decir, que también tomaba un poquito retomaba un poco el estilo del famoso Seeger, que es como un autor gringo de los 30 que hacía el famoso cómics de Popeye, ¿no? Entonces aquí se reconoce un poquito el estilo a la Popeye. Entonces se hacía como un tipo de reapropiación de este estilo de Popeye para su propio estilo, y también inventaba hasta onomatopeya, inventaba así como un vocabulario muy propio a su mundo de cómics, ¿no? Y se inspiró un poquito de ese estilo, digamos, la casa de la asociación. Y también era una casa que editaba a puros autores de cómics como lo hizo la asociación y como lo está haciendo. También todos los primeros autores de la casa de la asociación, también casi todos estaban primeros editados en una colección que se llamaba X, dentro de una casa de edición que se llama Futuropolis. La historia de Futuropolis primero finalmente era el título de un cómics famoso francés de René Pelos, que también es uno de los creadores de Le Pied no sé si les suenan un poco esos personajes de cómics. Bueno, este antiguo dibujante hacía una historia así de ciencia ficción que se llama Futuropolis, perdón. Luego era una librería, digamos, de un señor que tenía una librería especial para cómics y sobre todo cómics antiguos. Y luego esta librería la compró una pareja digamos, de apasionados, de amantes más bien del cómics. Es el señor Robial y también es su mujer de aquella época, creo, de Florence Sestac, dos apasionados de cómics que compraron esa librería, Futuropolis, y luego también ellos iniciaron una casa de edición con el mismo nombre, aquí es su último logo, creo, y finalmente esa casa de edición, por ejemplo, editaba antiguos autores de cómics como francófonos. Yo me refiero a Calvo, que se quedó famoso por hacer una historia así de animales que se llama La que la bête meurt, que hacía referencia más bien a la Segunda Guerra Mundial, donde finalmente los nazis eran lobos. Finalmente un poco el ancestro del libro Maus, tal vez. También editaba autores más jóvenes en aquella época, yo me refiero a Gir o Tardy. Bueno, Gir no sé si lo conocen, pero es un apodo para Jean Giraud, que también se conoce mucho como el nombre Moebius, ¿no? También en este canal tengo unas conferencias acerca de tanto de Gir y de Jacques Tardy, que eran, bueno, los autores jóvenes en los 70, que fueron editados también en aquella época por la casa Futuropolis. No sé, es una casa que quisiera editar puros autores específicos de cómics. También la asociación, bueno, dentro de toda esa onda, digamos, de edición del Square, eh,
Futuropolis o también esa revista que se llama A Suivre o A Continuación en español, que era finalmente una revista editada por la gran casa de edición Casterman de Bélgica. Había editada una revista que se llama A Continuación y que era puras historias que tenían que seguir comprando todas las revistas. Y de hecho aquí se puede reconocer un personaje que se llama, creo, el señor mismo, el señor mismo, y que está dibujado por Jacques Tardy, el autor que también estaba editado por Futuropolis, y también el guión se lo debemos también al señor Forrest, que es también el papá de Barbarella. Entonces era uno de los autores famosos de esa revista a continuación, y también no sé si conocen a Hugo Pratt, también famoso dibujante italiano, tanto que trabajó en Italia y en Argentina, ¿no? Entonces eso fue la gran inspiración para la Casa de la Asociación. La Casa de la Asociación la debemos a más bien un señor aquí presente en este cómics que se llama Jean-Christophe Menu. Realmente es un poco el iniciador con toda su banda, su pandilla de dibujantes, de colegas, de amigos, autores de aquella época. Aquí se ve, por ejemplo, la mujer Florence Sestac, finalmente también la creadora de la edición Futuropolis, que un día se dice que se encontró justo con la pandilla de Menu. Aquí presente tenemos Jean-Christophe Menu, el primero, vamos a hablar de él primero porque es realmente el iniciador, ¿no? de esa asociación, esta asociación. Aquí se ve Lewis Trondheim, ya hicimos un video acerca de él, entonces por favor si se pueden dirigir hacia este video si quieren saber más de Lewis Trondheim, porque no vamos a hablar mucho de él finalmente en este video. Aquí se ve a su lado Kilofer, otro dibujante que también ha venido a México hace poco. Matt Conture, aquí a su lado, con su estilo un poco de rasta. También Stanislas. Se ven un poquito como de caricatura, porque también la señora Francesca, que ella es un dibujante de cómics, una autora de cómics realmente, y también que tiene su propio estilo, que hace siempre a los personajes una nariz muy grandota, un poco como lo hacía Cigar, ¿no? El famoso autor de Popeye, ¿no? Y como lo hizo antes también Charlie Schlango. Aquí se puede reconocer también Stanislas, tal vez con un estilo tal vez más simple, que parece como de la línea clara del estilo de Hergé en Tintín. Y también aquí se ve a David B. O David Bochard, también tenemos un video acerca de este autor. No vamos a hablar mucho de él en este video, entonces bueno, se pueden reportar a cada video, ¿no? Primero vamos a hablar finalmente, lo podemos llamar casi el François Truffaut del cómic. Él se llama Jean-Christophe Menu, más o menos el creador de esa asociación. También él es dibujante, ¿no? Como François Truffaut era tanto director y también antes crítica de cine, y siempre escribió mucho acerca del cine. Del mismo tiempo, de la misma manera, finalmente, Jean-Christophe Menu, él también escribía acerca de cómics y también hacía cómics, ¿no? Él nació finalmente su estilo, su identidad como autor, se inició en el fanzinat, que realmente fanzinat es como la creación de revista de cómics para los fanáticos. Entonces ya ven, es como algo muy casero. Aquí se ve que el papel es como no es de muy buena calidad, o también digamos, casi todo hecho a mano en estos tipos de revista de fanzinat, de fanzine. Y es su primero que se llama, que tenía un título muy rebuscado. Siempre a este autor le gusta como juegos de palabra, que era un fanático en aquella época de Lulipo, es decir, que era como una apertura por el potencial de la literatura, y autores, no sé, como Georges Perec o Raymond Queneau eran como, no sé, como muy conocidos para hacer muchos juegos de palabras, y también iba a decir en francés, triturar, digamos, a mezclar la literatura en todos los sentidos para finalmente, como dice, sacar todo que tenía un poco la literatura, todas las formas, a desarrollar finalmente todos los potenciales de la literatura, ¿no? Y por eso también inspiró mucho al señor Menu, porque por ejemplo lo estaba utilizando el título de su primer fanzine, ¿no? Le Lancettif es como un juego de palabras, ¿no? El linge, aquí está el animal, bueno, aquí en el centro de la revista. Atif, que significa que tiene como
cabellos, así que se ve justo que este animal ya tiene cabello. Y bueno, cuando se lee, está leyendo rápidamente, se parece a laxatif, que es como en español como laxante. Entonces es juego de palabra a veces como lleno de escatología, ¿no? O también como medio de albur, ¿no? Entonces se lo quitó, digamos, como este juego de palabras en esa revista y luego se quedó haciendo algo un poco más formal. Vamos a ver que finalmente Jean-Christophe Menu nació realmente en el fanzinat, es decir, como lo más, no sé cómo iba a decir, lo más primar. eh, Cómo se quedó así como haciendo sus cosas así muy personalmente, así como muy de manera muy amateur, y luego ya se quedó a formalizar y de eso, por eso van a ser, digamos, la casa, la asociación. Y de hecho se puede ver a sus propios fanzines, ya se le cambiaba como ya como una revista más formal. Y también conoció al señor Robial de la casa Futuropolis, que también él era una persona que también se dedicaba a hacer el design, ¿no?, de las revistas, que se vea así, que se vea más formal, ¿no? Entonces seguro tal vez le pidió como consejo a ese señor y por eso ya se revista de la Lanx, que se ve más formal, ¿no? Se ve un poquito más limpio, un poco más profesional. Y de hecho aquí no sé si logran ver en rojo, se puede ver un poco los primeros nombres que van a formar la asociación luego, ¿no? O sea, se ve el mismo menú, pero luego se ve Moquette, Contour, todos esos personajes. Stanislas los vamos a encontrar de nuevo en la casa, la asociación luego. Y también aquí era un especial Francis Mas, que es un autor de cómics muy específico que maneja también un humor muy surrealista, un poco como lo hacía Jean-Christophe Menu. Los primeros personajes de Jean-Christophe Menu, Lapo se refiere como un poquito un tipo de conejo, bueno, se parece un poco a lapin en francés. Y de hecho tal vez eso inspiró también otro personaje de como que tiene como un toque de animal, un toque humano, son antropomórficos esos personajes, al igual que luego Lewis Trondheim, no sé si como vieron tal vez en los videos, perdón, hay un personaje que también que se llama Lapino, e igual, se parece como, tiene como características como de humano, tanto como de animal. Pero el personaje lo más personal, lo más radical, el adjetivo que corresponde a Jean-Christophe Menu es realmente radical, porque va finalmente desarrollar al 100% finalmente sus ideas. Y por ejemplo aquí tenemos un personaje que se llama Meder, o sería también un anagrama de merda o de mierda en español. Entonces, no sé si es un personaje de mierda, pero le pasa historia muy loca y es un personaje así muy loco y también así como siempre hay muchas críticas que dicen, ah, no, el dibujo de Jean-Christophe Menu está sucio, no se entiende, está mal dibujado, ¿no? Se refiere como que es un dibujo, parece como de niño, pero justo eso es lo que está buscando digamos, el Jean-Christophe Menu, ¿no? Finalmente le gusta este tipo de, finalmente, de expresión o de radicalidad en el dibujo, ¿no? Es mucho más expresivo finalmente en el dibujo así y le da más carácter a este personaje, ¿no? Finalmente lo acepta totalmente este toque así como mal dibujado. A lo mejor es para contar otra cosa. Pero bueno, también le gusta, como le dice, entrar en esta temática así como muy, a veces así como muy dura, muy expresionista, ¿no? También Jean-Christophe Menu es digamos, podemos decir que es también un pensador del media cómics, ¿no? Y él, de hecho, justo un poquito antes de la creación de la asociación, ya había escrito su tesis más bien de maestría, y dentro de esa tesis de 1988, que también luego fue editada por la asociación, justo es como 2 años antes de la creación de la asociación, y en este ya está criticando, el joven Jean-Christophe está criticando, digamos, el cómic de su época, ¿no? Digamos, justo de los 80, ¿no? Que son puros, nada más hay en el mercado puros como cómics así como del tamaño, así como conocemos, ¿no? De Asterix o de Tintín, ¿no? Dice que finalmente no hay nada nuevo en el mundo del cómic y justo está diciendo que sí necesita como un nuevo respiro, ¿no? Este media. Y de hecho de eso van a ser
dentro de la casa de la asociación van a hacer también, van a desarrollar lo que llamamos al día de hoy la novela gráfica, que ya como conocemos muy bien con por ejemplo, el ejemplo de Maus, de Hans Wigerman, que recibió hasta el premio Pulitzer, pero también de la Casa de la Asociación se hizo famosa también cuando editaron a Persepolis de Marjane Satrapi. Aquí tenemos Pollo con ciruela. Entonces también criticaba mucho el formato antiguo del que se dice álbum en francés, Jean-Christophe Menu, en aquella época, que nada más tenía el mismo el mismo número de página también, que también lo llaman el 48. Justo antes, es casi, eso fue más bien, podemos decir que la asociación nació dentro de un laboratorio, porque Futuropolis tuvo la idea de editar una revista que se llama Labo, y realmente era un laboratorio. Como dice esa editorial de Jean-Christophe Menu, dice en francés, bueno, es un ouvroir de bande dessinée potenciales, la apertura de las potencialidades del cómics, este laboratorio. Así que él no va a mentir porque justo luego va a invitar como todos sus amigos que van a formar luego la casa de la asociación. Ya tenemos David Bochard, que es David B. Ya tenemos Matt Conture, ya tenemos obviamente Jean-Christophe Menu, Moquette, y también Lewis Trondheim o Kilofer. Entonces ya se va a formar la casa de la asociación. También cuando se refiere a la apertura al ouvroir, eso hace mucha referencia al Oulipo, como les decía, al ratito, de Raymond Queneau y Georges Perec. Y eso se hace referencia también al Lubapo, que va a ser también la apertura de las potencialidades del cómics. Eso también va a ser otro episodio, espero, de este video especial, la asociación. Ya la asociación ya inició de hecho, con una par de colecciones. Ya vamos también a tener un número especial para sus colecciones muy originales de la asociación. Una se llama Le Perluette, no sé cómo se traduce en español, no logré encontrar la traducción, pero en esa de hecho eran formatos así muy distintos, como al gusto más bien del autor. De hecho la casa de la asociación es el respeto total a veces al autor. Y también dentro de esta dinámica, como les decía, de apertura a las potencialidades del cómics, eso es un gran ejemplo. Eso es como iniciando casi Lubapo de parte de Jean-Christophe Menu. Es decir, que él hizo la propuesta aquí de dibujar 8 viñetas para no un dibujante, sino en aquella época no era tanto dibujante, se llamaba Lewis Trondheim, que de hecho le costaba dibujar, no pensaba que sabía dibujar, o a lo mejor le costaba mucho dibujar, entonces él estaba encargando Jean-Christophe Menu a Lewis Trondheim de contar la historia nada más con 8 viñetas. Entonces hizo un montón de tira cómica el señor Lewis Trondheim, nada más agregando aquí el diálogo, ¿no? Y finalmente se logró, por ejemplo, haciendo una plática, no sé, con este pensador y la piedra, por ejemplo. Así se puede formar miles de tiras cómicas. Es lo que hicieron un poco el señor Lewis Trondheim y Jean-Christophe Menu en este cómic se llama moins d'un quart de seconde pour vivre, sería como menos de un cuarto de segundo para sobrevivir. Y eso inició también esta dinámica de la apertura al potencial del cómic, ¿no? No, el cómic no es nada más Tintín, no es nada más Asterix. También podemos desarrollar que cuentan las viñetas y todo, ¿no? Entonces, también Jean-Christophe Menu, de hecho, como va a seguir un poquito la historia de la casa de la asociación. De hecho, como Persepolis o Maus, va a ser la generalidad, digamos, va a seguir haciendo finalmente autobiografías dibujadas. Y eso, por ejemplo, es la idea del livre de famille, de este libro de familia, donde aquí se representa el mismo Jean-Christophe Menu, así como un niño con una playera nada más con rayas, así lo podemos reconocer. Y no sabemos si está dibujando, no sé, garabatos en la panza de su mamá o la de su propia mujer, ¿no? Entonces aquí se representa justo un poquito antes que creo estaba creando la asociación, porque creo que esta viñeta como se ubica en 1987 y es donde finalmente este joven, podemos decir que es el momento cuando el
el Jean-Christophe Menu, que aquí se representa, digamos, en su tipo, no sé, como de mercado de cómics, así, tipo de... Estaba vendiendo más bien su fanzine. Está así un poquito, no sé cómo se ve, un poquito, digamos, no se ve muy preocupado, pero está encontrado alguien como más académico, más formal, la persona de Thierry Grustin, o Grusten, no sé cómo se pronuncia, que él también es un gran pensador del cómics. En aquella época, en 1987, ya le estaba invitando al joven Jean-Christophe Menu a un famoso coloquio que se ubicaba en Normandía, que se llama el Colloque de Serigny, que justo estaban tratando en este momento, digamos, del cómics, ¿no? Y hasta se editó un libro que hacía la edición finalmente de todas esas pláticas en 1987, ¿no? Justo un poquito antes de la creación de la asociación. Entonces, de eso se trata también de la vida, de, digamos, de toda la carrera un poquito del señor Menu, ¿no? Dentro de este libro de familia. Aquí es uno también de los más antiguos, es como el formato más antiguo que tiene la asociación. Hasta existió antes de la asociación ese formato que se llama patte de mouche, como pata de mosca. Es decir, es un formato muy chiquito. Aquí tenemos un ejemplo, ya ven que no está muy grandote. Hasta aquí lo está haciendo formato está más chiquito. Entonces se trata así como de edición muy, hasta que todavía parece muy casera. Entonces nació como un formato muy casero. Y aquí creo que podemos ver un poquito el estilo de Jean-Christophe Menu, ¿no? Como repleto realmente de humor negro, ¿no? Así que se ve este animal así un poco chistoso que finalmente está perdiendo un poco su bebé, así naciendo finalmente directamente del culo, ¿no? de este animal. Entonces, justo está repleto a veces el universo de Menu, así un poco de cosas un poco escatológicas, cosas un poco cruel, ¿no? De la crueldad. Aquí reconocemos un poco su estilo, ¿no? Y su dibujo muy simple, ¿no? Además. También podemos ver que finalmente no cambió tanto su estilo, se guardó un poquito, ha guardado un poquito este tono así muy infantil. Y finalmente su amigo, finalmente, de Lewis Trondheim, todavía estaba siguiendo, haciendo cosas con él, como ya en los años 2000. Y hicieron junto con Joan Farte, también es un creador, un autor de cómics que también se juntó dentro de la asociación, ya vamos a hablar de él también más tarde. Finalmente pidieron, con otro casa de edición, pidieron a Jean-Christophe Menu de hacer una historia dentro de algo que se llama Donjon en francés, o la mazmora en español, si no me equivoco, que se trata de hecho de toda la historia, digamos, un castillo. Hay una historia así original, que sigue como episodios así, de manera muy formal, muy lineal. Y también hay historias que también se pasa muy al final del castillo, cuando se va a derrocar ese castillo, o muy en el pasado del castillo. Y también hay una serie especial, de hecho hace parte de la mazmorra Monster o Monstruos. Y de hecho, van a pedir a Jean-Christophe Menu de contar la historia de un gigante que está llorando. Entonces, ¿qué pasa si un gigante está llorando? Pues puede tener inundación, ¿no? Aquí tenemos a este gigante, ¿no? Y intentan ponerle así un ojo falso, pero no le conviene porque dice, ah, no, está demasiado gordo, está demasiado chiquito. Bueno, entonces ya vemos todavía el humor, ¿no? Tanto de Lewis Trondheim y también de Jean-Christophe Menu, sobre todo en el dibujo. Y también la colección de Mazmorra Monster en inglés. Siempre todos los títulos tienen que terminar en el sonido heure en francés. Entonces, por eso se llama Le Géant qui pleure. Y así se suena heure, así cada episodio de esta serie especial, ¿no? Otros escritos de Jean-Christophe Menu, Plate-Bande, bueno, es más bien como un juego de palabra en francés, que se refiere tal vez como al borde de una carretera. Entonces como algo muy, no sé, como que no tiene tanto precio. Y también se refiere bande dessinée, que sería como tira cómica. Entonces Plate-Bande es como, de hecho ya es de 2005 esa edición. Es decir, este escrito de Jean-Christophe Menu ya platica ya que ya los cómics, digamos, ya las casas de edición formal ya se robaron un poco
lo que consideraba él como más alternativo, es decir, estos cómics más como de formato de novela gráfica, más de autobiográfica dibujada. Se dice, él está pensando en aquella época que ya está robando, ya las otras casas de edición están robando un poquito las ideas de la asociación. Entonces, por eso dice que hay un problema, ¿no? Está robando cosas y no, finalmente no está vendiendo algo como más sincero como él lo hacía, ¿no? Entonces de eso se está quejando, pero al mismo tiempo eso va a poner también un poco el final entre la asociación y su creador, su primer creador, que es Jean-Christophe Menu. Es decir, que ya se está empezando un poco a querer, digamos, todos los demás que estaban dentro de la pandilla de Menu ya estaban un poquito quejando, de hecho, de la radicalidad de Jean-Christophe Menu, y a lo mejor ellos, los otros dibujantes de este equipo, ya tenían ganas más bien de trabajar por la otra casa de edición, tal vez, no sé, nada más por ganar más dinero, ¿no? Por una temática más económicas, ¿no? Entonces ya podíamos ver que ya este monstruo, ¿no? que es de la asociación, ya estaba perdiendo una cabeza. Ya, no sé si habían visto, pero justo antes ya no tenía 7 cabezas como al inicio, sino 6 cabezas. Ya había perdido una cabeza. De hecho, ya les quisiera comentar que el título de la asociación aquí se ve nada más ASO, porque ya estaba en aquella época entre 2005 y 2011 ya. Hubo mucho lío dentro de la casa de edición, la asociación. Estaba peleando los autores entre ellos. Ya se puede reconocer nada más el lazo de asociación. El título, la grafía más bien de asociación, se ve como si estaba escrita por varias manos, ¿no? Y eso justo es como era un poco la ideología también de esa casa de edición. Entonces, en este momento ya estaba perdiendo cabeza. Ya creo que es el autor Kilo Fer que ya hizo como caricatura, porque se parece que el monstruo de la asociación nada más es el famoso Jean-Christophe Menu, lo podemos reconocer con las rayas a su playera, y está manteniendo, creo, la cabeza de Kilo Fer, porque él es el mismo que hizo esa caricatura. Entonces ya la asociación había mucho lío, ya se había ido David B., Lewis Trondheim, se había ido, o sea, como cabezas mayores, digamos, de esa asociación ya se habían ido. Entonces ya había un conflicto interior, ¿no? Dentro de esa asociación. Entonces ya también todas esas historias también está contada dentro de este libro especial que se llama ¿Qué? Quoi? En francés, donde ahora se puede ver una cabeza al monstruo, que sería más bien la cabeza de Jean-Christophe Menu. También está Joan Sfar, que hacía parte finalmente de los varios autores que se agregaron. Decían que un momento era como un dictador, ¿no? El famoso Menu dentro de la asociación, así que por eso hubo pleitos, hubo líos, ¿no? Entre los autores. Y aquí creo que se ve hasta la asociación actual, ¿no? Con muchas cabezas, porque ya se agregaron un montón de autores, y ahora vamos a intentar hablar de la mayoría de todos esos autores en otros videos. Pero ya decidió irse el señor Jean-Christophe Menu de la misma casa que había ayudado a crear. Casi era el papá de esta casa de edición, pero tuvo que irse, ¿no? Y un poco, de hecho, cuando ya se había ido, apenas, estaba escribiendo, digamos, porque ya hizo la maestría en 1988. A pesar de ser un personaje muy radical, o sea, muy punk, como podemos definirlo, también él está muy formal dentro de los estudios, porque ya hizo sus tesis de maestría. Luego le tocó su tesis de doctorado, que se llama La bande dessinée son double, o sea, como el cómics y su doble. Más bien, él está un poquito se está preguntando qué es realmente el cómics, este media, ¿no? Y de hecho creo que aquí mismo también representaba a sus propios personajes de cómics, y también otros personajes de cómics más popular, como de la casa Pif Gadget. Y también aquí no sé si puede reconocer a Barbarella, pero es un personaje tipo como dibujado por Forrest, el papá de Barbarella. Entonces hay una Barbarella así con cabello oscuro y cabello rubio, entonces no sé, serían las dobles caras del cómics. Se ha ido de la asociación, entonces tuvo que crear nuevamente otro tipo de, no sé si de asociación, pero a mejor de casa de edición, y se parece mucho en la grafía de la asociación, porque la Apocalipsis también parece que está hecha por varias manos,
exactamente como la idea un poco de la asociación, pero eso va a ser otra vez también dirigida por el mismo menú, ¿no? En esa no está editando tanto trabajos como la de la asociación, no son los mismos autores realmente, pero ya siguen editando así también a autores del pasado, porque también como lo hacían Futuropolis, también a la asociación a veces le gustan editar cosas de autores antiguos, ¿no? Vamos a ver más tarde que también están editando, no sé, Jean-Claude Forest, el papa de Barbarella, también trabajos de Francis Mas, ¿no? Hasta la fecha y el último homenaje que hubo de, creo, acerca de Jean-Christophe Menu es un homenaje así en un museo de Angoulême. Angoulême es como un poco la capital de cómics en Francia. Es allá que tenemos cada año el, digamos, Festival Internacional de Cómics. Es como el equivalente del Festival de Cannes para cómics. Allá también justo los tres últimos que recibieron el premio, el gran premio de la ciudad de Angulema, son tres autores de la casa de edición de la asociación. Hasta yo creo que hay como 17 primarios principales que fueron editados dentro de la casa de edición, la asociación. Entonces, también tiene una historia, la asociación y también Jean-Claude Menu, muy asociada a la creación también de este festival de Angoulême. Otro autor, otro cabeza del monstruo de la casa de la asociación, él se llama Matt Conture. Entonces, es decir, tienen apodos a veces muy rebuscados todos digamos, todos los autores de la asociación, porque él es Matt con 3T, por ejemplo. Hasta en Facebook ni le logran, ni le deja tener ese nombre con 3T, no se puede. Está demasiado rebuscado. Ya lo reconocemos un poco con nuestro estilo, no sé si hippie, así como parece como de Rasta, el mismo Contour, Matt Contour, que también se va dentro de esta temática de autobiografía dibujada, muy propia finalmente de la novela gráfica, dentro de la novela gráfica, que nació un poco también gracias a la asociación. Aquí también se ve el amarillo de una colección que se llama Mimolet, como un tipo de queso. Y también es un tipo de colección que está muy cerca del cómics con X, que eso viene de los 60 de Estados Unidos. También tiene que ver con el famoso Robert Crumb. Ya hicimos un video acerca de Robert Crumb, se pueden referir a esa. También hablamos un poco de qué es el cómics con X, justo es como tipo de cómics alternativo, y X porque se refiere que a veces son materiales más adultos, ¿no? que trata por ejemplo de la sexualidad. Y de eso se trata también un poco la historia del famoso Matt Contour, ¿no? También él es un músico y él hizo su propio grupo, o sea, se le llamaba como la autobanda, que se llama Courge, y de hecho un poco como un Jean-Christophe Menu, ¿no? Un estilo muy punk, ¿no? Muy en contra realmente como digamos, de las producciones así más comerciales, ¿no? Tanto en el cómics y tanto en música. Y aquí podemos encontrar un poco su estilo, sí, muy punk, así como muy expresionista, yo siento, así muy underground. De hecho, se inspiró, hablando de punk, de movimiento punk, justo había una revista antes, que también puede ser una inspiración un poco de la asociación, había una revista que se llamaba Metal Hurlant o Metal Pesado en español, que de hecho era una revista punk que proponía muchas cosas sobre el rock, muchos cómics alternativos o de ciencia ficción, y de hecho dentro de esos había un autor que hasta la fecha creo que se conoce más como un cineasta, que se llama Marc Caro, que fue un poco junto con Jean-Pierre Jeunet, no hizo, creo que trabajó un poco por la película Amélie Poulain, pero ha trabajado en todas las películas antes de Amélie Poulain con Jean-Pierre Jeunet. También era antes un dibujante de cómics, pero también con un estilo muy punk o muy expresionista, ¿no? Y también eso inspiró muchísimo a Matt Contour, porque creo que hasta ni siquiera podemos hacer la diferencia en el estilo de Marc Caro y de Matt Contour. Aquí son los primeros cómics de Matt Contour, así como se ve como tipo caseros. Ya se va a editar dentro de la colección que existió antes de la asociación, que se llama Pat de Mouche o Pata de Mosca sería. Aquí podemos ver que también, a pesar de tener un estilo muy expresionista, punk, como sea, también Matt Contour tal vez se inspiró también mucho de las pinturas de Bacon, ¿no? De ese pintor,
que se parece sus cabezas saliendo de un cuadro de Bacon. Aquí viene un formato también muy cerca de la pata de mosca, que como les enseñé hace rato. Ese personaje así muy violento, de hecho está hecho a mano, como aquí lo dicen en francés, fait main, hecho a mano, por el mismo Matt Contour, que también se representa como tipo de caricatura, por el mismo menú. Aquí se ve sus personajes muy violentos, por ejemplo, aquí no sé si logramos entender bien ese dibujo, pero se ve un personaje que está realmente saliendo, como dice, está saliendo, está echando así pedazo la panza de un personaje y el otro está saliendo de eso, entonces es como muy, muy violento, expresionista, punk. Otro personaje que se llama Ivan Morve, mornos como los mocos en francés. Eso también podría ser un personaje así muy cerca a Matt Contour, tal vez un poco autobiográfico. Eso se trata, por eso lo ponen muy en relación a Robert Crumb, es como un tipo de historia muy en relación a Robert Crumb, es decir, tenemos con un nombre un poco feo, ¿no? Que es el personaje de Iván Moco, ¿no? Iván Morve, que también tenía muchos deseos, ¿no? Porque parece que está al lado de una mujer voluptuosa, pero desgraciadamente ya esta mujer ya tiene un novio, así ya está un novio muy mamey, entonces no va a poder, el personaje de Iván no va a poder ligar finalmente a esta chica, entonces es como un poco historias muy similares a la de Robert Crumb. También se metió mucho Matt Contour dentro de la temática de autobiográfica dibujada. Hasta aquí se llama autopsy. Hasta autopsy es como un juego de la palabra, ¿no? Como autopsia, ¿no? La medicina. Y la autopsicoanálisis o pues sí, psicología del mismo personaje. Hasta él se dice él mismo que es muerto viviente, o parece medio como zombie o vampiro. Y también aquí está tratando un poco de sus enfermedades. Aquí se llama esclerosis en plaques. Entonces, hasta esas autobiografías son muy interior, hasta hablan de esa privacidad, ¿no? Privacidad de salud, ¿no? Entonces, es como muy autobiografías así muy personales, ¿no? De la intimidad, de la privacidad. También tiene otro personaje que se llama Galopou, ese personaje chiquito, de hecho parece como uno de los Freaks Brothers, ¿no? Esos famosos personajes de los cómics underground de Estados Unidos de los 60. Aquí reconoce ese personaje así que se está molestando así un poco como porque huele mucho la ciudad, ¿no? Entonces eso es un pequeño personaje que también sale revista ecológica, porque aparte de hacer música, aparte de hacer cómics también Matt Contour le gusta mucho la ecología, entonces por eso está teniendo este pequeño personaje que nos está tal vez dando lecciones acerca de la naturaleza, ¿no? También Matt Contour tuvo hasta su película, ¿no? Que habla realmente de su vida. Un poco como ocurrió un poco también con otro autor de la asociación que se llama Baudouin, que vamos a hablar más tarde. Entonces ya esos personajes ya se hicieron famosos, ¿no? Y hasta creo que ya tienen como un libro crítico acerca de su trabajo, que de hecho vamos a hablar más tarde. Otro integrante de la Casa de la Asociación también hasta vino en México, es el señor Patrice Quilofer. Aquí se reconoce muy bien porque siempre, también él tratando de autobiografía dibujada, él se representa en sus muchas formas, a veces tomando, a veces fumando. Él creo que él también estaba en la misma escuela, creo, de Jacques Tardy, de la Escuela de las Artes Aplicadas, y también tenía un profesor que se llama Yves Gott. Tal vez no le suena nada a este señor, pero también es digamos, uno de los creadores de un cómic que se llama Le Baron Noir. No sé si le suena, es una revista, digamos, una tira cómica. Entonces ya se puede ver que tenía como profesores que le podían inspirar, ¿no? O muy chistoso a veces, ¿no? También este señor Kilofer tiene un toque como que le encanta, por ejemplo, las revistas, los periódicos. Aquí se ve muy bien en este trabajo, ¿no? Con el señor Duhoux. Y luego se va a integrar a una revista de la asociación que se llama Lapin o Conejo. Mon lapin quotidien, mi conejo cotidiano.
Tiene varios estilos, según él, Patrice Kilofer tiene muchos estilos, dicen que tiene como menos tres, como uno que lo llaman lápiz, como no sé, haciendo garabatos, tal vez puede ser ese estilo, que trata de la materia a Kilofer. Otro estilo que él llama como de controlador, se refiere, no sé si controlador de controlar lo que está dibujando, pero se refiere también a esta historia de un controlador tanto de metro o de tren, que de hecho aquí está controlando un metro donde nada más está encontrado al final un vagabundo que está así muy aplastado dentro digamos, de un vagón, ¿no? Y también otro de sus estilos le está llamando Arti, entre comillas, obviamente, o también Moebius, en referencia a este autor Moebius también, eh, que hemos hablando hace poco. Aquí se reconoce mucho el estilo a la Moebius, es decir, así como haciendo así como muchas rayas para tener como, no sé, un tipo de sombras o tipo de, así como de tres dimensiones en el dibujo y hace cosas muy lindas y de hecho esto podría ser una historia hecha por Moebius, ¿no? Si podemos referirnos, no sé, a una historia que se llama Le Garage Hermétique de Jerry Cornelius. Eso podría salir de esta historia de Moebius, pero es como un homenaje hecho por el mismo Patrice Kilofer, ¿no? Una de sus obras maestras es 676 apariciones de Kilofer. También se adaptó al teatro en México. De eso se trata, esta historia nació, de hecho tiene un formato bien raro, como tiene los formatos la asociación, formatos muy distintos, es que es un formato muy alto, muy grande, es un cómics que ya deben cargar, no la pueden leer en un metro en México creo, pero esa historia nació cuando, de hecho, no sé, como un problema que tenía el mismo Kilofer, tenía mucho miedo cuando se iba de viaje, porque él parece que nunca lavaba sus trastes, entonces tenía miedo que iba a regresar a su casa un día y que sus trastes, que ya la suciedad de sus trastes le iba a atacar, ¿no? Y aquí se ve que finalmente se transforman varios tipos como él, y de hecho de eso se trata la historia. Va a estar, como dice el título, va a tener como un montón de él mismo que lo va vendiendo, ¿no? Un poquito como esta historia, creo, como de a la fantasía, ¿no? Cuando se duplica las escobas. Aquí nada más se duplica el mismo y entonces está haciendo mucha bronca, ¿no? En su propia casa. Y hasta yo me acuerdo que hay una escena cuando justamente él está haciendo como casi una orgía con él mismo, con sus propios dobles. Entonces es muy, muy curioso, ¿no? Muy, no sé, de hecho como un tipo de psicoanálisis y también así como a veces como, no sé, como tratando historias muy surrealistas, ¿no? También se ha confrontado al cómics a color. Aquí podemos ver Viva Patamach. Patamach se refiere un poco al chicle, ¿no? Y por eso, de hecho, se ve como un tipo de industriales del chicle. Eso es un cuento político. También va a estar invitado, nada más creo que Matt Contour hasta la fecha no está invitado digamos, en esta serie, ¿no? De la mazmorra monstruos, y él se va a atacar más bien a las profundidades, en una historia muy paralela, pero muy alejada finalmente de esta historia, de este castillo, de la mazmorra. Aquí podemos reconocer cuando él está tratando su historia de monstruos, podemos reconocer también este tipo de, así como ese grafismo así todo así como parece como así círculos siempre, entonces aquí se puede reconocer muy bien su estilo. Y también aquí hasta él decía en una entrevista hace poco que había muchos grandes dibujantes de cómics, pero realmente yo lo voy a meter dentro de los mejores dibujantes de cómics. No sé si tanto como autor, porque, bueno, según también un autor que fue en relación con la asociación, dice que el famoso Emil Bravo
decía, digamos, que lo que importaba en el cómics era la historia y no tanto el dibujo. Pero también hay unos autores que tienen un dibujo muy especial, muy interesante, como lo es para el señor Kilofer, ¿no? Y aquí se ve muchos detalles nada más en una única viñeta. O sea, se ve todo el talante de Patrice Kilofer y sí tiene, realmente es uno de los grandes dibujantes de cómics. También se había hizo famoso, bueno, yo lo conocí primero así como gracias a finalmente este tipo de portada, como como lo que viene para conciertos y el famoso cantante de rock que se llama Reno. Aquí se ve como Sangre Rojo, Rouge, uno de sus discos que también fue finalmente dibujado por Patrice Kilofer. Y aquí parece finalmente que realmente el cantante Reno ya se puso en la piel de Patrice Kilofer. Hasta el mismo Kilofer me decía, ah, sí, el cantante me decía, ah, yo quiero ser tú en tu cómics. Así que por eso ya nada más cambió, creo, la cabeza de su personaje principal, que era el mismo. Finalmente le dio la cabeza de Renaud. Y aquí también pone sus dibujos, sus historias, sus viñetas al lado también de las letras de las canciones de Renaud, ¿no? Era todo un álbum, concept album, ¿no? Un concepto para un disco. Uno de los últimos también de la asociación, que también desde el inicio era amigo también de Jean-Christophe Menu, también era editado por Futuropolis, es el famoso Stanislas o Stanislas Barthélemy con su nombre completo. Él iniciaba también haciendo caricatura política. Aquí se puede reconocer el señor presidente François Mitterrand, expresidente, presidente durante los 80 en Francia. También hacía como historias así como muy controversial y un poquito a la manera de Charlie Hebdo, ¿no? También aquí se puede reconocer su estilo, que se dice hasta la fecha la línea clara, que es justo un poco como dibujaba un poco Hergé, el autor de Tintín, y aquí de hecho ya se puede reconocer un poco la cabeza, ¿no? de Tintín. Entonces la línea clara de qué se trata, justo es dibujar una línea clara, así fina, digamos, pero que tiene que estar en todos digamos, todos los entornos que debía ser la frontera entre una forma y la otra, ¿no? Como se puede ver ahora. Entonces también en esta historia tiene un estilo muy, digamos, onírico y también poético el señor Stanislas. Hasta esta pequeña historia va a estar adaptado en cortometraje en 3D. También la línea clara se refiere muchísimo a Hergé, el papá de Tintín, y justo va a tener la idea Stanislas de finalmente de contar como un cómics la historia. De hecho, dentro de un álbum de tipo como de Tintín, toda la historia de Hergé, ¿no? El papá de Tintín. De hecho, lo está apoyando en el guión Fromental, el señor Fromental, que también él es famoso hasta la fecha porque hizo también nuevos guiones para otros cómics famosos franco-belga que se llama Black y Mortimer. Entonces aquí se puede reconocer los episodios, tal vez cuando Hergé ya escuchó por la primera vez la canción de la cantante, la Castafiore, aquí del famoso aire creo que era dentro de una música que se llama, que trata creo que del mito de Fausto. También una historia cuando pidieron a Hergé, digamos, de inventar un personaje como Tintín, digamos, un Tintín de la vida real, es decir, le pidieron a alguien de poner el disfraz de Tintín y ya correr hacia a la estación para ser famoso en el personaje de Tintín. Eso es una historia muy real, como pidieron así a un chico de interpretar al mismo Tintín, ¿no? En la realidad, para llamar la atención de los lectores. También otra historia famosa, cuando el verdadero Hergé encontró a su amigo Chang, un amigo chino, y también eso es una relación, también una historia que él hizo mismo en dos historias de Tintín.
Hergé había contando la historia de Tintín y Chang en el Loto Azul y también el Tintín en el Tíbet. Entonces, dos volúmenes con el mismo Chang que existía realmente en la realidad, que era un amigo entonces de ese tiempo de Hergé. También estaba invitado a la mazmorra, también casi todos los autores de la asociación fueron invitados a la mazmorra y a Stanislas le gustó más bien la historia de un personaje que estaba inventado automato. Aquí se ve como estos personajes así como de mecánicos, porque ya vimos que también en sus primeras historias le encantaba como la tecnología estaba inventando, ya vimos en su primera historieta que estaba inventando un vehículo que se llama l'Helimob, ¿saben? Este vehículo que vimos al inicio con algo como de helicóptero y también con palas y también un vehículo tipo un carro, ¿no? Entonces le interesa mucho también hasta la fecha los como de la brujería, también hasta los magos, esas temáticas que le gusta y que también tiene en común con un autor que ya vimos hace poco que se llama Jacques Tardy, que también el mismo Tardy le encargó a él y junto con Michel Bouju, que era un crítico de cine, habían inventado una historia que trata de un logo de los Batignolles. Había encargado una historia que ya hicieron en la radio, le había encargado a hacer en cómics a Stanislas. Y de hecho esta historieta está repleto de referencia tanto tal vez a Del Blanc-Sec, un personaje de Jacques Tardy que a veces estaba despertado en su cama dentro de una calle parisina. O también aquí podemos tener referencia tanto como de Hergé, parece como un poco una librería, ¿no? Que sería dentro de un libro yo me refiero a l'Oreille Cassée, ¿no? A unas historietas de Hergé, o también aquí parece que también hay referencia a otro dibujante que se llama Floch, que está también muy famoso dentro del estilo línea clara, ¿no? El último, el menos conocido dentro de la casa de la asociación, de hecho se metió en la fundación de la asociación y casi luego se fue, se llama Moquette, también él tiene un estilo, aquí se puede ver como un autorretrato muy expresionista. Él inició así como con historias así muy interesante, así como esa es como la caída hacia arriba, es una historia muy interesante, muy rara, parece un poco una historia a la Franz Kafka, es decir que este señor como tiene un tipo de enfermedad, se está perdiendo peso cada vez más y le da miedo finalmente así aplastarse, pero hacia arriba, ¿no? Entonces por eso le está poniendo el colchón hacia arriba para justo no tener accidente. Entonces es una historia muy curiosa, muy poética, tal vez de humor negro también. O sea, yo no sé, parece un poco una historia de la Franz Kafka. No se va a quedar en el cómics ese autor, sino se va a quedar también a hacer ilustración. Ya pienso que tiene un estilo como de un tipo de grabación. Aquí se puede reconocer un poco referencias tipo a post-impresionismo, ¿no? Como el mismo Van Gogh. Así se va a quedar, así un estilo así muy expresionista. Se va a quedar como más bien, más artista, ¿no? Como alguien que no está contando historia, como un autor de cómics, sino se va a quedar más en la ilustración. Aquí son unos ejemplos. De hecho, no sabemos si estas ilustraciones juntas está creando una historia o si son nada más obras apartes, ¿no? Porque hasta él se dijo que también hizo como cosas abajo de los recipientes. O sea, se quedó como dentro de una cara de más de ilustración, de museos, ¿no? De, sí, exhibir sus obras más bien. Entonces, ya terminamos ese primer episodio y espero que va a haber otros episodios más acerca de la casa de la asociación. Entonces, les espero muy pronto.